Volvemos después de esta pequeña pausa con otra de las experiencias, esta vez del proyecto Esfera Joven, que tiene como objetivo fomentar procesos de participación activa de los y las adolescentes y jóvenes en la comunidad, potenciando su propia capacidad de liderazgo y autonomía, conectando con sus intereses y motivaciones con los recursos y servicios de la comunidad. El resultado final del proceso es la constitución de colectivos de adolescentes y jóvenes que de manera voluntaria se organizan para implementar y liderar proyectos sociales. Contamos hoy con Judith Blanco y Fátima Ceballos, de la Fundación Marianao y referentes del proyecto Esfera Joven. Kaixo, Judith. Hola, Egunon, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Creo que falta Fátima, que la estaban ahora extendiendo para poder aparecer, pero bueno, vamos comenzando mientras, si os parece. Voy a probar de compartir la pantalla. ¿Y me confirmas, Ainhoa, que se vea todo correctamente? Eso es. De momento vemos la pantalla. Si lo puedes poner en presentación para que se vea mejor la imagen. Ahí está. Judith. Sí. No encontramos a Fátima, no sé cómo se llama. Vale. Voy a ver si lo averiguamos. Puede ser que esté como... Acaba de levantar la mano, dice Fátima Ceballos por el chat. Vale, ahora sí, ya está. Sí, genial, muchas gracias. Son las cosas del directo. Sí. Aquí tenemos a Fátima. Ahí estamos. Ahora. Perfecto. Buenos días. Bienvenida, Fátima, a ti también. Pues nada, os dejo a vosotras y al final de la ponencia tendremos un pequeño espacio para las preguntas. Perfecto, muchas gracias, Ainhoa. Adelante. Pues nada, como ya nos hemos presentado, somos Fátima y Judith, venimos del proyecto de Esfera Joven en Sant Boi de Llobregat. Es un municipio del área metropolitana de Barcelona que tiene unos 82.000 habitantes, algo más. Nosotras representamos una parte del equipo de Esfera y de PIES, que es el proyecto que también venimos a explicar, pero bueno, detrás hay muchas otras personas. Sobre todo queremos destacar al Instituto Marianao, que en otras ocasiones nos ha acompañado también a explicar la experiencia, porque es totalmente compartida. Hoy no pueden estar aquí, pero bueno, entre Fátima y yo los representaremos y os contaremos un poco también la importancia de que el proyecto sea común. Nada, de manera muy breve para situaros, nosotras sí que venimos de la Fundación Marianao, que es una entidad de base comunitaria que trabaja, como os decía, en Sant Boi de Llobregat y específicamente en el barrio de Marianao, acompañando y empoderando a todo tipo de personas, desde pequeños, jóvenes y grandes, para que sean protagonistas de la mejora de sus vidas y de su entorno. Lo hacemos desde 4 grandes ámbitos. Uno es de la protección a la infancia y a la adolescencia, el acompañamiento a sus familias. También otra de las líneas de trabajo es el éxito educativo de infancia y de adolescentes y jóvenes. Otro ámbito es la inclusión social de los colectivos en situación de riesgo y de vulnerabilidad social. Y finalmente el ámbito del desarrollo comunitario y de la participación social y juvenil, que es donde se incorpora y donde está el proyecto de Esfera Joven. Para no alargarme más, pasamos a definiros muy brevemente cuál es el reto del proyecto, que es lo que pone aquí muy claro, ¿no? Fortalecer el tejido juvenil de Marianao y el compromiso social con la comunidad por parte de los jóvenes hacia su comunidad más cercana, personalizando las experiencias participativas y educativas de los adolescentes y jóvenes del barrio. Perseguimos, bueno, el proyecto está destinado por una banda a jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, es decir, jóvenes a partir de 15 años más o menos, del Instituto Marianao, donde hacemos una de las actuaciones más importantes, que es el proyecto PIES,
que luego Fátima os detallará muchísimo más. Y por otra parte, los jóvenes a partir ya de 16 años del barrio, abierto a todos los jóvenes que quieran participar, tanto del barrio como del municipio. Al final tampoco tenemos unos límites muy cerrados. Más en la línea ya formativa y de ocio y participación y de acompañamiento a los colectivos que se quieren vincular, ¿no? más grandes y que han hecho esta parte formativa. Los objetivos que perseguimos desde el proyecto son un poco ambiciosos, pero también es lo que nos da fuerza para seguir. Tenemos algunos enfocados más hacia los jóvenes y las jóvenes, como promover la conciencia crítica y emprendedora de ellos mismos, fomentar su compromiso con la realidad social de su entorno más cercano, que sería tanto el instituto como el barrio. Y también promover el impulso de propuestas de acción que lideran, ¿no? Y que autogestionan ellos mismos en el barrio, ¿no? Y aquí nos engancha con los objetivos que tenemos hacia la comunidad, que es complementar la oferta educativa del instituto. Al final, toda la parte de la acción que se incorpora dentro del instituto lo que hace es complementar, ¿no? También el currículum que se ofrece, conectar a los diversos agentes educativos del territorio. Luego entraremos a quién colabora, pero es algo muy importante, ¿no? Que trabajemos en red y conjuntamente con el instituto, con el resto de entidades sociales, con el plan comunitario, con el ayuntamiento y con todos los agentes. Y finalmente ofrecer nuevas respuestas a las necesidades sociales existentes desde la participación juvenil, es decir, que los propios jóvenes se implican en su comunidad, en su instituto, para promover propuestas que además dan respuestas a las necesidades que tenemos detectadas en el territorio. En esta gráfica que veis ahora se ve como muy claro las tres patas que complementan y que hacen realidad el proyecto de Esfera Jove, con esta meta, ¿no? Del liderazgo juvenil, del empoderamiento de los jóvenes, para que sean ellos mismos los protagonistas y con la visión de que son sujetos activos y no pasivos como receptores únicamente de actividades o de una programación cerrada, sino que son los principales protagonistas de su realidad, ¿no? Y son ellos los que pueden proponer. ¿Cómo hacemos esto? Con estas tres patas. La parte formativa, tenemos una línea en el instituto y una línea ya fuera en la comunidad que realizamos en nuestro espacio juvenil, que sería la otra pata, que es el local Know, que es el espacio juvenil además de referencia también en el barrio. Es un espacio abierto a cualquier joven que pueda venir a hacer uso del mismo. Y finalmente la otra pata sería el vivero de proyectos, que es todo el acompañamiento que se hace a aquellos colectivos de adolescentes y jóvenes que quieren realizar sus propias acciones, proyectos, actuaciones en el territorio, ¿no? Con este componente que comentábamos de que dé respuesta también a las necesidades sociales. Dicho esto, le doy paso a Fátima, que concretará y nos ayudará a aterrizar muchísimo más todo lo que ahora queda un poquito más en el aire. Gracias, Judith, y buenos días, compañeros y compañeras. Nos hace especial ilusión compartir estas jornadas con vosotros. Y previamente me gustaría destacar, a ver qué pensáis, que empezaríamos, ¿no? Comentando también que el tema de la participación y la participación en la infancia es un derecho de los niños y de las niñas. Ya no solamente es que está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño o, por ejemplo, en la Ley 14/2010 de la infancia, de derechos y oportunidades en la adolescencia, o en los diferentes pactos y planes que se han realizado, ¿no? Por la infancia. Por lo tanto, este punto de partida creemos que es importante también destacarlo, ¿no? Porque al final desde la comunidad y desde la entidad también concebimos la participación pues, como un principio educativo, como un valor democrático, como una metodología, como quizás lo puede ser el trabajo comunitario o la dinamización social, ¿no? También como un contenido formativo. Es por ello que empezamos en las aulas de los institutos que ahora comentaré, también como un ejercicio político y sobre todo como motor de cambio para la transformación personal y social, ¿no? Entonces, claro, también la segunda cosita previamente que quería compartir era también todo este concepto, ¿no? De qué es la participación, ¿no? Porque es como un concepto multidimensional, tiene como muchísimas, o sea, engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, ya desde las grandes pedagogías, ¿no? Escolares del siglo XX ya apuntaban qué es la participación de los niños y las niñas, ya reflejaban esa participación, ¿no?
Entonces es muy significativo porque tener todo este paradigma de concepto de la participación de manera amplia, pues nos enriquece y también hace que los niños, ¿no?, y las niñas tengan la oportunidad al final de aprender, de significar, de construir, de reivindicar la propia participación. Para nosotros es un proyecto súper chulo, muy apasionante, muy singular, porque entendemos que la participación no es innata, se aprende. Y quizá qué mejor manera de aprenderla que desde las escuelas y los institutos del barrio. ¿Cómo tenemos la oportunidad de hacerlo en el Instituto Marianao, situado en nuestro barrio, que también, como ha dicho Judith, ¿no?, es Marianao, en Sant Boi de Llobregat? Entonces tenemos la gran oportunidad de entrar a las aulas de tercero y cuarto de eso. Y ahí un poquito ponemos en común, ¿no?, como jóvenes, y descubrimos qué significa participar, cómo podemos participar en nuestro barrio. Ostras, yo como joven conozco los recursos de mi comunidad y conozco mi comunidad en sí. Entonces es como una primera, poner como la primera semilla, ¿no?, para interesarnos y para descubrir qué podría ser la participación y en todo caso cuál es mi papel activo en la comunidad como joven. Así a modo general en las aulas de tercero y cuarto se identifican dos partes, ¿no? Una parte, ¿no?, antes de un yo personal, ¿no?, un yo como joven, primero, ¿no?, qué cosas me mueven, qué cosas me motivan, cuáles son mis intereses, mis motivaciones, qué es lo que me mueve por dentro. Entonces hay parte de las sesiones que destinamos a trabajar todo el tema del yo personal, ¿no? En plan, o sea, es decir, por ejemplo, eso que es, identificar cuáles son mis sensibilidades, mis talentos, qué es aquello que me hace vibrar. Pues si a lo mejor a mí me encanta y me apasiona el baile, pues ostras, a lo mejor conozco a Judith y conozco a Fátima y conozco a mi compañero que no sabía que le gustaba tanto el baile, ¿no? Entonces podríamos realmente hacer un proyecto o una iniciativa más compartida de grupo y nuestras sensibilidades y talentos unirlos y generar algo grupal. Entonces en las aulas vamos descubriendo esto, ¿no?, una parte más personal de qué me inquieta, qué me mueve, para después, yo como joven, una vez que lo voy descubriendo, realmente me gustaría compartirlo con la comunidad, me gustaría que el mundo lo conociera, mi comunidad realmente compartir esto con ellos, ¿no? Entonces son 4 sesiones donde intentamos, pues eso, trabajar más la parte personal, luego la parte grupal y luego ya todo este tránsito se realiza en el local juvenil del barrio, es decir, tienen la oportunidad de manera natural de continuar este proceso y estos encuentros juveniles que realizamos con ellos en el local juvenil situado en el barrio también. Entonces, Judith, si pasas a la siguiente diapositiva, pues esto nada, brevemente, pues son como recogido, ¿no?, de noticias que también en relación a la participación del instituto, en los créditos de participación del instituto, que es el proyecto en sí, que las siglas son PIES, participación en los IES de instituto, ¿no? Y si pasamos a la otra diapo, pues tendríamos que toda la parte formativa, ¿no?, que ofrecemos desde la Fundación Marianao, una parte, como ya he explicado, es este proyecto, ¿no?, de PIES, de participación del instituto, pero una parte también muy importante y muy especial, chicos, es el tema del curso de dinamizadores juveniles. A lo largo ya, cuando se acabe el curso, hacia junio, tienen la posibilidad los jóvenes del barrio en realizar este curso, este pequeño curso de dinamizadores juveniles, que es muy, muy singular y muy chulo también, porque son 3 partes. Una parte donde durante una semana, ¿no?, descubrimos un poquito más en clave investigadora, ¿no?, qué recursos hay en nuestro barrio, no sé, en qué cosas puedo participar, voy a conocer como joven experiencias juveniles que también hay en mi comunidad, un poquito como el objetivo de motivarme, ¿no?, de adentrarme más en todo el tema del paraguas de la participación comunitaria. Y a base también de dinámicas y de recursos muy lúdicos, pues vamos aprendiendo y nos vamos adentrando en el tema de la participación, ¿no?, y conociendo la participación, participando. Hay una segunda fase del curso de dinamizadores juveniles y es que todo lo que hemos aprendido en esa semana nos vamos a una casa de colonias y ahí a modo nos inspiramos, nos motivamos e intentamos crear una propuesta de grupo, ¿no?, como os he dicho antes, ¿no? Si a mí me gusta cantar, bailar, el baile, no sé, tocar algún instrumento, pues
me descubro, ¿no? en aquel espacio pues, compañeros que también quisieran hacer algo en relación al baile, en relación a la pintura, no sé, en relación a la música, e intentamos juntos construir nuestro proyecto grupal, nuestro mini proyecto social. Esa es la fase 2. Para la fase 3, tener la oportunidad como jóvenes de implementarlo en el barrio. Y eso es súper importante porque es su primera o de las primeras experiencias participativas, auténticas y reales que los chicos y las chicas de Marianao tienen la oportunidad de realizarlo en el barrio. Entonces es muy especial cada año el curso de dinamizadores juveniles por estas 3 fases al final que son súper bonitas, pero en el sentido de que al final realmente de manera real y local en el barrio ellos implementan su proyecto basado siempre en 2 cosas, las necesidades, o sea, los intereses y las motivaciones que tienen como jóvenes y 2, en sintonía con las necesidades y retos que presenta nuestra comunidad. Y luego ya está el Viver de Proyectas, que el Viver de Proyectas es la segunda rama del proyecto Esfera Jove, que también es muy chula y muy singular porque se ofrece acompañamiento y soporte a todos aquellos colectivos de jóvenes y grupos de jóvenes que sienten deseo por ir un poquito más allá, por constituirse como grupo juvenil, autoorganizarse y constituirse como grupo juvenil para poder tirar hacia adelante su proyecto social en el barrio. Y entonces se les ofrece pues, este acompañamiento, este soporte, caminando juntos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y le doy la palabra a Judith, que me parece que, o continuamos las dos. Aquí habíamos hecho un recogido, chicos, de fotos, donde podríais ver pues, desde las jornadas familiares de infancia, ¿no? Que pone del proceso comunitario de Marianao. Esas jornadas las crearon realmente todos los jóvenes de la comunidad que forman parte de Esfera Jove, obviamente, del Instituto Marianao, obviamente, pero al final son chavales que forman parte de nuestro barrio y le están dando vida y color a nuestra comunidad desde la autoorganización y la dinamización social, y eso es increíble. O, por ejemplo, la dinamización con gente mayor. Ahí veis a Lucía también, ¿no? Dinamizando un espacio de encuentro intergeneracional con gente mayor, donde tocaron, tienen un grupo musical y hicieron una velada musical, una velada más lúdica también, ¿no? Y de compartir y de dialogar con la gente mayor. Y algo tan especial como decir, ostras, siempre están, ¿no? Viviendo en la residencia, y también es muy bonito ir a visitar a los abuelitos a las residencias, pero también sería interesante y sería chulísimo que vinieran a conocer a nuestro espacio juvenil y pasar un espacio o pasar una tarde chula con ellos, ¿no? Pues por ejemplo esta foto es muy especial por eso, porque fue el día después de muchísimo tiempo, muchísimos meses, que la gente mayor de la residencia los fuimos a buscar todos juntos y vinieron al espacio juvenil y pasamos una tarde increíble. Y las demás fotos, a modo de ejemplo, podéis ver la de abajo a la derecha, Esfera Jove, que pone, y es una jornada donde los chavales lideraron un proyecto artístico y lo expusieron en el centro de arte, que es un centro de arte de proximidad en el barrio, y se movilizaron y se autoorganizaron, y la mayoría de vecinos del barrio vino a que los jóvenes presentaran su proyecto, y entonces compartieron diálogos, reflexiones, y fue muy interesante. En la foto de dinamización dentro del instituto, pues las macrojornadas que los chicos montan también de manera lúdica para promover, ¿no? Y movilizar a todo el Instituto Marianao desde primero a cuarto de la ESO para hacer cositas juntos y para participar, ¿no? Y ahora sí, Judith, te doy la palabra. Gracias, Fátima. Como os decíamos antes, ¿no? Todo este proyecto no sería posible si estuviésemos Fátima o yo solas o como entidad intentándolo liderar o llevar adelante, ¿no? Detrás hay muchísimas personas, entidades y recursos, y es la gracia precisamente y lo más interesante, que no es algo que quede de manera interna ni en nuestro local juvenil ni en el instituto, sino que trasciende esas paredes, esos muros, a veces que cuesta también de sacar, y pasa al barrio. En ese momento forma parte de todos los agentes que colaboran. Este proyecto concreto nace y se promueve desde el Plan de Desarrollo Comunitario, que lleva muchos años trabajando en Marianao. A partir de aquí se lidera desde la Fundación Marianao y el Instituto de manera compartida y cogestionada, es decir, la parte más técnica, operativa y logística se gestiona entre los dos equipos, el de Esfera Jove como parte de Fundación Marianao y sobre todo el equipo directivo y el equipo docente del instituto, pero sin la colaboración de los recursos técnicos como en las escuelas también de primaria, las residencias que ahora comentaba Fátima de personas mayores, otros espacios y recursos del barrio, o sin las entidades, ¿no?
¿no? Para, por ejemplo, las jornadas estas que comentábamos, sin las entidades que también vinieron a participar no serían posibles, ¿no? Y finalmente la administración pública, sobre todo la local, el Ayuntamiento de Sant Boi, que colabora de manera muy estrecha y que también hace posible, ¿no? este proyecto. Simplemente eso, ¿no? Transmitir esta idea de que cualquier proyecto comunitario es súper importante trabajar de manera compartida y en red, y es la manera también de implicarnos todos y todas para que salgan adelante estas propuestas. Finalmente, muy rápido, porque creo que vamos justas de tiempo y si no, alguien que nos diga que cortemos. Yo estoy pendiente, Judith. Vale, gracias, Ainhoa. 10 minutos para acabar la ponencia y para las preguntas, así que tranquilo. Vale, perfecto, gracias. Queríamos apuntar, ¿no? las oportunidades educativas que han favorecido y que favorecen este proyecto, ¿no? Al final tiene una línea, como explicaba Fátima, muy enfocada dentro del instituto, lo cual es algo súper importante para poder incorporar desde las aulas y desde la educación formal esta línea, ¿no? Más de la participación y de la formación en la participación. Entonces, esto nos ha generado estas oportunidades, la formación y la creación de nuevos colectivos juveniles que desarrollan y lideran ellos mismos sus propios proyectos. Luego, el aumento de la cultura participativa juvenil dentro del territorio. Finalmente, la sensibilización social hacia los colectivos más vulnerables, es decir, también trabajamos, como decía Fátima, por ejemplo, en la intervención con las personas mayores o con infancia en riesgo o con cualquier colectivo. Esto al final también ayuda a que los propios adolescentes y jóvenes se impliquen, ¿no? Y se sensibilicen también con estas realidades. Y a la vez que mejore la autopercepción y la autoconfianza de ellos mismos sobre ellos mismos, en un momento también en el que la realidad es que los jóvenes suelen estar muy estigmatizados y se suelen escuchar muchos mensajes más bien negativos hacia ellos, ¿no? Como que no hacen nada, que no se implican, y en realidad si ponemos también el foco en todo lo que hacen, pues puede ser muy positivo, ¿no? Y finalmente, y en esta línea también, el fomento del uso del espacio público como un espacio de todos y de todas, ¿no? Que no es particularmente de nadie, pero que al final tenemos plazas, tenemos recursos en el territorio, tenemos un casal de barrio, tenemos un montón de entidades también que ofrecen sus espacios, y esto al final es muy potente, que los propios jóvenes sientan que son sus espacios, que pueden hacer uso de ellos, un uso positivo también del espacio público, y sobre todo también esta parte de hacer ver al resto de comunidad que los jóvenes se autoorganizan y pueden también hacer y crear cosas muy potentes, ¿no? Sí, y si pasas a la otra diapo, Judith, de los ejemplos, porque me gustaría introducirlos. Bueno, ya lo he explicado súper bien mi compañera Judith, y simplemente me gustaría, como tenemos también poquito tiempo, destacar, esos son algunos de los comentarios, chicos, que nos envían los jóvenes por Instagram, porque las evaluaciones las hacemos también en clase, pero también las hacemos después de unos días donde ellos tienen momentos en casa, ¿no? Más íntimos, de pensar, de reflexionar sobre qué les está aportando el proyecto de PIES, ¿no? De participación en el instituto, y de manera libre quien quiere pues nos escribe sus evaluaciones por Instagram. Y me gustaría destacar una joven, ¿no? que allí podéis leer, ¿no? Alegría y ganas de expresar cosas, mostrar mi parte que pocas veces muestro porque me inspiráis y tal, ¿no? Entonces esto es súper importante, como lo de la compañera también que dice... Muchos nos estamos dando cuenta de todo lo que queda por cambiar en la sociedad y nos dais métodos para hacerlo. Entonces, de esta manera, ¿no? A modo también de estos ejemplos y partiendo de esto que nos dicen de corazón, pues nos gustaría también lanzar una reflexión, ¿no? De que creemos que es súper importante que también las comunidades y en general los territorios dispongan de espacios y de estructuras que realmente permitan una participación auténtica. Ya sabemos que hay autores de Trilla y Novella, Shuala, Roger Hart, hay un mogollón de autores que también hablan sobre qué es una participación efectiva, auténtica o incluso proyectiva, pero es que lo destacamos como algo hiperesencial, que realmente los jóvenes y las jóvenes formen parte activa desde el inicio de su proceso de aprendizaje hasta el final, hasta poder evaluar y crear nuevas estructuras participativas y realmente poder contribuir a cambiar la sociedad. Son capaces, y eso también depende mucho de la mirada quizás que tenemos los adultos hacia ellos, ¿no? Entonces,
nuestra comunidad, aparte que es muy especial, ya mi compañera lo ha explicado, todos los agentes y recursos que estamos o intentamos estarlo muy conectados y a través de estos ejemplos pues queríamos también comentar eso, ¿no? La necesidad también que muestra la infancia y la adolescencia, no solamente tercero y cuarto de eso, sino en general, ¿no? La necesidad que muestra de disponer de esos espacios más cálidos, más próximos, donde realmente puedan dialogar y donde realmente se puedan comunicar y puedan comunicar al mundo desde realmente su autenticidad y su personalidad, no desde un personaje construido que de manera humana todos, ¿no? De alguna manera tenemos construido, pero más que florezca esa autenticidad y esa personalidad real de ellos. Para nosotros es muy especial comentarios como, oye, mira, en estos espacios del proyecto puedo ser quien soy. Ostras, pues adelante, ¿no? Qué bonito sería el mundo si realmente conociera tu riqueza. Me estoy motivando. Entonces, continuamos, Judith, porque si no podríamos hablar aquí a tope. Mucho. Nada, simplemente apuntaría para terminar 4 reflexiones así abiertas, incluso también como retos de futuro que tenemos, ¿no? Que al final siempre los hay. Uno de ellos es cómo podemos transferir o qué importante es transferir el modelo para poder generar más oportunidades de participación juvenil. Al final no se trata de ni copiar ni replicar, sino tener espacios también donde compartir con otros profesionales, con otros institutos, con otros equipos para intentar, ¿no? Ir agrandando un poco también la familia que trabaja por todos los temas de participación juvenil. Luego, a la vez también, cómo integrar más el enfoque participativo y comunitario en el currículum del centro, en este caso del instituto. Nosotros hemos visto un cambio brutal en los últimos años, sobre todo en los últimos 6 años, de cómo se ha implicado el instituto en este proyecto. Partíamos de hace más tiempo que incluso los tutores no se quedaban en el aula, a que el equipo directivo está presente, que tenemos espacios formales con los tutores para compartir cómo van las sesiones de construcción conjunta. Ese cambio es espectacular y cómo incorporar eso en el currículum es básico para incorporar la participación juvenil. Sí, y también nada, añadir un poco también que quizá una de las partes pues más maravillosas, más preciosas, ¿no? de este acompañamiento de procesos de vida, de cambio en los adolescentes, también es aquella en la que realmente como adolescentes y también como seres humanos, que los adultos, a los adultos también nos pasa, pues vamos reconectando, ¿no? Con todo aquello que nos mueve por dentro, cuando nos empezamos a hacer preguntas, a identificar nuestras emociones, sentimientos y construyendo diálogos conjuntos, tanto internos como grupales. Entonces, nos gustaría destacar eso, ¿no? La necesidad que ya lo he dicho antes, de que la adolescencia y la juventud de hoy en día pide de corazón poder tener estos espacios adecuados, seguros para trabajar su dimensión más emocional, ¿no? Entonces la pregunta quizá que os lanzo es, ¿realmente estamos escuchando como sociedad sus voces? ¿Realmente estamos construyendo, o sea, estamos escuchando sus voces y en todo caso, cómo estamos construyendo las respuestas, ¿no? Y la otra parte, ¿no? El que hemos comentado, pues también un poco la importancia de estar conectados, todos los agentes, los recursos de la comunidad, perseguir los objetivos comunes, trabajar realmente bajo un horizonte compartido común y sobre todo el hecho de abrir las escuelas a la comunidad, pero que éstas también estén conectadas con los equipamientos juveniles y con todo lo que, la riqueza que ofrece cada barrio que es singular y cada barrio que tiene sus potencialidades, ¿no? O sea, todo este trabajo comunitario fortalecido y el hecho de trabajar para fortalecer estos circuitos de participación, pues es lo que intentamos hacer también desde nuestra comunidad y desde la entidad. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. Es que ricasco a Judith y a Fátima. Yo tengo una. Parte tiene que ver con la experiencia y parte por las conversaciones que hemos podido compartir. Yo sé que tirar hacia adelante con un proyecto como este ha tenido que suponer salvar algunas dificultades. Si podéis compartir con nosotras un poco cómo ha sido ese camino. Judith. Empiezo y me complementas, Fátima. Bueno, claro, ahora lo estamos explicando así como muy reducido, pero realmente hay mucho trabajo detrás, sobre todo para mi parecer, de conectar, ¿no? De conectar con el instituto como primer agente básico para poder acceder a las aulas. Para nosotros es algo como muy sencillo y está incorporado en el día a día, pero no es fácil entrar en el ámbito educativo formal, ¿no? No es fácil que te abran las puertas, hay a veces miedos, hay poco tiempo, hay una presión también muy grande, ¿no? en el profesorado, en el equipo directivo.
colectivo y ahora ver que cuando hablamos con el PEP, que es nuestro interlocutor directo, que para él es imprescindible, o sea, PIES no se puede mover, PIES forma parte del día a día del instituto, igual que la asignatura de matemáticas o de lo que sea, ¿no? Incluso este año en pandemia se ha priorizado y hemos podido entrar al aula a hacer las sesiones. La dificultad aquí ha sido trabajar esas relaciones de confianza al final, porque es básica para poder establecer este tipo de lazos y estos proyectos, romper un poco con las barreras. A veces no todo el mundo lo puede entender de primeras. ¿Qué quiere decir hablar de participación? A veces es algo poco palpable o poco que se ve poco, y al principio, ahora ya tenemos experiencia, podemos contar qué han hecho los jóvenes o en qué se ha materializado, pero al inicio no, al inicio, bueno, explicas lo que podrá ser y además le dejas la voz a los jóvenes, lo cual a veces no es lo más habitual y pueden salir un tipo de ideas u otras y tenemos que aprender todos a respetarlas también, ¿no? y a darles continuidad. No sé, Fátima, si quieres complementar algo. No, brevemente, simplemente que en ese sentido, y recogiendo un poco lo último que ha comentado mi compañera Judith, para mí también es súper importante el hecho de romper con el adultocentrismo y todo, y que realmente creamos, ¿no?, que vamos haciendo grandes avances en la sociedad. Es verdad, vamos a hacer grandes avances, pero hemos de caminar hacia realmente, ¿no?, lo que es darle voz real a los jóvenes, ¿no? Al final, temas de miedos, de reticencias están ahí arraigados. Y en nuestra comunidad las evaluaciones constantes que nos hacen los chicos también reflejan eso, ¿no? Y esa sensación de decir, ostras, hay espacios, hay estructuras que me siento hostil, ¿no? Que no me acaban de, o me dicen lo que tengo que hacer, o siento que no se acaban de fiar de mí. O sea, realmente poner en valor la importancia de crear esos espacios seguros, sólidos, sobre todo de confianza, de auténticos, donde ellos realmente puedan decidir, ¿no? Y brevemente, para no... Pues es que ricasco a Judith y es que ricasco a Fátima por compartir vuestra experiencia y nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Pues seguimos ahora con Erruki Aberasturi, directora, y Alaitza Juria, jefa de estudios de la Escuela Eiseder de Nachitua, del pueblo de Ea. Nos traen su experiencia sobre el proceso que han vivido en la escuela ante una transformación de la organización del espacio, del material y de la intervención de las educadoras para adecuarse a las necesidades de los niños y niñas en su desarrollo y bienestar, y el cambio que ha supuesto en la comunidad escolar, para conseguir que la escuela sea una escuela a la que querer volver. Hola, egunon. Hola, egunon. Kaixo, Erruki. Bai. Kaixo. Lehenengo eta behin eskerrik asko, ezta. Bai. Agradeceros por darnos esta oportunidad. Y bueno, vamos a presentarnos. Alaitza es la jefa de estudios, educadora. Yo soy la directora, también educadora. Somos bedeles. Bueno, hacemos de todo. Un poco, ahora os vamos a explicar un poco el contexto, ¿no?, de nuestro centro escolar, que es un centro público de educación infantil solo. Es decir, que solo tenemos niños de 2 a 6 años. Y ahora estamos en el proceso estamos esperando al Departamento de Educación porque nos van a admitir la etapa de primaria. Y entonces estamos a la espera de la respuesta y pues ahora, este mes, en mayo, ya nos tienen que decir sí o no para poder empezar otra vez con la adaptación. El curso que viene, ¿no? Sí, sí. Y el curso que viene, pues, que más va para sí que para no, pero bueno. Lo celebraremos entonces. Sí, sí. Entonces, claro, hay que saber el contexto, que es eso, un centro de educación solo infantil, 2 a 6 años, un centro público y que está ubicado en un entorno rural. Igual voy a compartir un poco para que veáis la foto de la escuela. Yo me retiro, ¿vale? Vale, luego muy bien, Ainhoa, quedarte. A ver, ¿se ve? Se ve, sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues como podéis ver, Eiseder Escuela se llama el centro. La escuela es la parte de madera. Detrás lo que sobresale es el frontón. Y más o menos os da unas pistas de que es un centro pequeño, porque estamos ubicados, como ha dicho Ainhoa, en un pueblo costero de Ea, en Vizcaya. Como hemos visto antes en el chat que había gente de Cádiz, dirá, pues esto, Ea, ¿dónde estará? Y si digo Nachitua, pues bueno, todavía más perdidos, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis
que forman parte de nuestra escuela niños de EA y de otros 2 municipios colindantes, Ibarranguero y Alanchove, que son pueblos costeros. Y en total somos digo porque yo formo parte de esos habitantes, 1.812 habitantes. ¿Vale? Entonces a nuestra escuela acuden 35 niños de esos pueblos. Y veis el entorno rural, 35 niños, estamos 5 educadoras, diréis, bueno, pues hacemos las cuentas, 35 entre 5, pues 7 niños para cada educadora. Pero bueno, tiene truco, porque al final las 5 educadoras pues no estamos a jornada completa, ¿vale? Pero así todo nos vamos a quejar y el entorno pues ayuda mucho. El nivel socioeconómico de las familias también es medio alto, el 20% de las familias son educadoras o profesores como nosotras. Entonces, pues bueno, al final con esas características pues parece un lujo, ¿no? Pero podemos decir que el proyecto que vamos a explicar, en el que nos embarcamos hace 3 años, también se hace en otras escuelas que no tienen estas características. O sea, hay centros donde el nivel socioeconómico no es tan alto y pues hay bastantes más niños. Y todavía el proyecto, pues eso, en educación infantil. Estamos un poco nerviosas, no estamos acostumbradas a este tipo de ponencias. Bueno, entonces, este año... Se suma el idioma, ¿verdad? Sí, bueno, lo del idioma ha sido un hándicap terrible, porque nuestro idioma vehicular es el euskera, tanto dentro como fuera del entorno escolar. O sea, en nuestro día a día... estáis haciendo un esfuerzo grande por, sí. Y entonces hay conceptos que dices, en castellano qué mal suena, que estamos acostumbradas a trabajar en euskera, pero bueno. Pues espacio protegido. Gracias. Bueno, entonces nuestros niños de 2, 3, 4 y 5 años hasta este año han estado mezclados. Pero ya sabéis, con el COVID pues hemos tenido que seguir el protocolo y entonces hemos tenido que crear burbujas. Entonces este año están 2 y 3 juntos y 4 y 5, ¿vale? Y esto pues bueno, ha hecho un KitKat un poco en nuestra forma de trabajar. Pero bueno, seguimos con la misma metodología que empezamos hace 3 años. ¿Qué pasó hace 4 años? Pues bueno, hasta hace 4 años pues nosotros también trabajamos de forma tradicional, ¿no? Es decir, la profesora o la educadora, la maestra, es la que decidía, pues bueno, vamos a trabajar estos temas mediante unidades didácticas, ya sabéis, ¿no? Lo típico en la escuela, luego venía el otoño, bueno, así. Y entonces, claro, el protagonismo, ¿quién tenía? Pues nosotros, ¿no? Las educadoras decidíamos todo, en ese tema qué canciones se cantaban, qué cuentos se leían. Y entonces dábamos nuestro speech y bueno, y los niños hacían lo que buenamente podían o lo que nosotros les decíamos. Luego empezamos con los proyectos. Claro, los proyectos salían de los niños, pero claro, salía de 1 o 2 niños. Pero el resto de los niños tenían que trabajar ese tema y muchas veces decían, joder, ¿cuándo se va a terminar este proyecto? Porque yo quiero hacer el de no sé qué, de princesas, por ejemplo. Estábamos con los dinosaurios, lo típico de infantil, y luego pues eso. Y digo yo, joder, a ver cómo se termina, porque el siguiente que va a estar de princesas. Bueno, entonces ya empezamos a reflexionar un poco, veíamos cómo centros escolares de alrededor nuestro pues empezaban a hacer cambios en sus centros educativos y fuimos a ver esas escuelas y luego desde el Centro de Innovación Educativa del Departamento de Educación también se empezaron a hacer cursillos a los que nos apuntamos en aquel entonces y ya después de haber recabado la información pues, necesaria nos sentamos el claustro y analizamos nuestra situación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un análisis de estos DAFO, como se hacen en las empresas, y vimos, a ver, debilidades. ¿Qué debilidades tenemos? Bueno, pues el más importante era el claustro no estable. Hace 4 años la única fija en este centro definitiva era yo. Entonces, por una parte lo tuvimos fácil porque pues yo decidía. Al final si se hacía o no se hacía era fácil, ¿no? Porque en muchos centros pues sí ha habido una cierta reticencia respecto al claustro, pues ya sabemos que cuando es algo nuevo, diferente, pues nos da miedo. Otra debilidad que veíamos era la reacción ante el cambio de las familias.
pero tengo que decir que las familias se convirtieron en una fortaleza, en este caso, porque ante el cambio, bueno, estaban encantados y fueron ellos los que nos ayudaron, como luego vamos a ver un poco la transformación en los espacios físicos de la escuela, que tomaron parte ellos. Y claro, y como no podía ser, ya he comentado antes, pues la falta de formación, ¿no? E inseguridad ante el proceso de cambio. Al principio fue un caos, eso hay que reconocerlo y es así. Pero bueno, luego ya nos hemos hecho y la verdad es que merece la pena. Entre las fortalezas, pues el interés, ¿no? Y la implicación del equipo docente en aquel año de reflexión. O sea, fue un equipo que al final estamos todos de acuerdo y pues se trajeron a gente para explicarnos cómo era el proceso, de qué, bueno, lo que teníamos que hacer, punto. Y luego el apoyo también y la ayuda del Berritzegune de la zona, el Centro de Innovación de zona, y nuestra asesora Bego Menchaca, bueno, también fue un papel crucial. Y el número de alumnado para llevar a todo el proyecto. ¿Vale? En aquel entonces tendríamos 23 niños o así. Entonces, pues, parecía fácil todo. Las amenazas, pues bueno, al ser un centro de educación infantil, en primero suelen ir a otro municipio. Y entonces en el municipio ese, pues en la escuela esa, los niños pues funcionan de forma tradicional, los pupitres, los libros. Y entonces sí teníamos ese miedo de ese puente, ¿no? A ver cómo se iba a realizar el puente de estar aquí en movimiento autónomo, al final todavía no he utilizado la frase, a estar, pues eso, en una escuela tradicional. Pero también tengo que decir que ya cuando empezamos nosotros con el proceso de cambio, esa escuela también se subió al carro. Entonces, pues fue un aliciente el que nosotras empezásemos para que ellos siguiesen. Entonces, ahí también, pues, muy bien. Y entre las oportunidades que veíamos en aquel entonces, pues nuestro entorno, ¿no? Natural y rural, pensábamos que teníamos que explotarlo al máximo posible. Y por otra parte, se estaba creando un grupo de asesores en el Departamento de Educación donde querían impulsar este proyecto. Ahora voy a explicar más detenidamente. Y la tasa de natalidad, pues de la zona, pues estamos viendo que la tasa de natalidad está bajando porque en todas partes, pero aquí, pues todo lo contrario. O sea, estamos en unas cifras, pues para ser un centro tan pequeño, pues que están aumentando, ¿no? Es más, el año que viene nos van a abrir otra línea en educación infantil. En vez de bajar, pues subimos. Bueno, entonces, viendo todo esto, después de la reflexión que hicimos en el claustro, pues decidimos ya ponernos en marcha. Y entonces, como sabíamos, lo del grupo de asesores esos que estaban creando un proyecto experimental llamado Movimiento Autónomo en Educación Infantil, pues junto con nuestra asesora Bego Menchaca, pues nos pusimos en contacto con ellos. Y entonces nos eligieron de entre todos los centros de educación de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, fuimos 6 centros los elegidos y uno, pues nosotros, ¿no? Y entonces ya empezamos un poco, pues eso, a formarnos, que es verdad que es imprescindible el formarse ante cualquier cambio. Y el cambio, ¿qué suponía? ¿Qué suponía? Que si hasta entonces era el profesor el que era el protagonista en la educación del niño o niña, ahora iba a ser el niño o niña el que decidiese, el que tomase la iniciativa en cuanto a su educación, entre comillas, o en la forma de hacer. Y muy importante, o sea, no es una cosa que se nos ocurría a nosotros, vino de la nada, y a estas se les ha venido el yuyu y se les ha ocurrido que tienen que hacer este cambio, no. Todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo está basado en el decreto 237/2015, donde se establece el currículum de educación infantil. Que la finalidad principal de la etapa es empezar a desarrollar las competencias. Y aquí empezamos. Y como comenté antes, pues los comienzos caóticos no, lo siguiente. Es decir, los niños andaban de una parte para otra. Ya parecía que bueno, que aquello era Sodoma y Gomorra, ¿no? Que todo era libre. Sí, que todo era libre, pero no. O sea, cuando estamos conviviendo con la gente tiene que haber unas normas, unas pautas
y hay que establecerlas. Es verdad que los espacios que creamos, o mejor dicho, bueno, que pusimos a disposición de los niños, tenían que ser espacios que les permitiesen el autoaprendizaje, la autogestión y muy importante y básico a esta edad, que son las relaciones con los demás, ¿no? Es decir, es en infantil cuando empieza a formarse una persona. Entonces, la base, los pilares, los cimientos tienen que ser muy senduak, muy fuertes. Y entonces eso lo teníamos muy claro, que el protagonista tenía que partir del niño. O sea, todo lo que íbamos a hacer del niño, de sus intereses, de sus habilidades, de sus capacidades, para formarlo. Y de las otras de las cosas claras que teníamos era nuestro papel. Nuestro papel como docente tenía que cambiar radicalmente. O sea, ya no éramos los que dirigíamos la actitud de los niños, lo que hacían, ¿no? Es decir, nosotras éramos observadoras en ese proceso. Y las decisiones tenían que ser conjuntas de todo el equipo docente. Las decisiones y las intervenciones que se hacían en el centro tenían que ser conjuntas y acordadas por todos. Bien. Todo lo que estábamos haciendo, pues tenía que basarse en unos pilares. ¿Qué queríamos conseguir con la transformación de los espacios? Pues primero y primordialmente y básicamente la seguridad afectiva. Es decir, el niño se tenía que sentir seguro física y emocionalmente y afectivamente en el espacio que le estábamos ofertando para poder construir su propio yo. Por otra parte, la autonomía. La autonomía no se aprende, se desarrolla, ¿no? Entonces, no es cuestión de que el niño se ponga o se quita la chaqueta, ni mucho menos, sino ese proceso donde el niño tiene iniciativa, es capaz de ser crítico, es parte del grupo, parte activa del grupo, y muy importante la diversidad y la inclusión, ¿no? En todos los centros educativos, cada uno es de su padre y de su madre, y entonces cada uno tiene sus características y eso había que tenerlas en cuenta. Y la creatividad, muy importante también. Entonces, para conseguir todo eso y que el niño se desarrolle autónomamente, había que ofrecerle situaciones diferentes, libertad para pensar y para hacer, confianzas en sí mismos y los que los rodeaban. Para todo ello se crearon los ecosistemas. Ya al principio se llamaban espacios, ambientes, ahora ecosistemas, ¿no? Al final, donde se relaciona la comunidad y tiene relación entre ellos y con el medio físico que les rodea, ¿no? En un rato os vamos a enseñar las fotos que aparecen, ¿no? Aparecen nuestros ecosistemas, pero estos ecosistemas van adecuándose en función de las necesidades y de muchas variables. Es decir, si el niño se siente atraído o no, porque muchas veces tú creas un ecosistema y no tiene éxito. Entonces, apaga y vámonos. O sea, hay que cambiarlo. No cumple el objetivo que has marcado. Objetivo cogido del currículum, Eso que quede bien claro. O se hace muy repetitivo y no se ve una progresión. Es decir, está haciendo todo el rato lo mismo y no evoluciona. Entonces, lo adaptamos de forma que consigamos el objetivo que se ha marcado. O que nos ha pasado, pues que surgen diferentes nuevos intereses por parte de los niños. Entonces hay que adaptarlo. En todos los ecosistemas que vais a ver en las fotos se ha intentado generar un ambiente agradable y atrayente para el niño. Y como dice Tonucci, que luego le vamos a escuchar, dice, la escuela debe proporcionar un entorno rico, donde los espacios deberían ser adecuados con el mismo criterio y estima con los que decoramos nuestras casas. Entonces, como veis ahí atrás también, pues hemos intentado decorar la escuela pues como si de nuestra casa se tratase, ¿no? Pues flores naturales, plantas, elementos de la naturaleza, pues piñas, pues conchas y alfombras, cuadros. Entonces, está ambientada la escuela de esa forma, un poco para que el niño se sienta confortable y como en casa, ¿no? Como se dice, como en casa, de forma segura y cómoda. Y así, pues al tener esa seguridad afectiva, pues el niño también podrá sacar todo lo que lleva en su interior.
Por otra parte, todos los materiales y todas las herramientas están a disposición de los niños, están a su altura. Es decir, no dependen en ningún momento del adulto para poder coger o utilizar los materiales o las herramientas que necesitan para lo que están construyendo ellos. Lo ideal sería tener espacios más amplios, pero bueno, es lo que tenemos, una escuela pequeña y entonces pues nos hemos tenido que adaptar al espacio físico que tenemos. Vale, en cada espacio que ahora mismo vamos a ver, hay una educadora responsable de ese ecosistema, donde la educadora pues observa y acompaña al niño. Y lo que muy importante es lo de recopilar evidencias. Es decir, la educadora está como observadora, entonces toma apuntes, graba vídeos, fotografías. ¿Y todo eso para qué? Porque una vez a la semana todas las educadoras nos juntamos para hacer una sesión pues eso, de devolución de información, ¿no? Es decir, cada una lleva sus informes y entonces se hace una puesta en común con los datos obtenidos. Y pues cada semana, por ejemplo, elegimos a 4 niños para ser observados. Entonces ya enfocamos la atención en esos 4 niños. Entonces cada semana, es verdad que son 35 años, 35 niños y eso es posible, ¿vale? Bueno, pues eso, hemos creado luego en Drive una carpeta donde está toda la información sobre cada niño. Y entonces cada educadora puede acceder a esa carpeta para complementar la información, para subir las fotos y luego valdrá para hacer la evaluación también con los padres. Bueno, ya no me enrollo más y lo voy a dejar a Laitxe su cuota de tiempo. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la escuela en sí, ¿no? Los espacios. A ver, aquí vemos, por ejemplo, cómo eran los espacios antes del proyecto. Mucho color, en las paredes hay pues, mucho color, pancartas, muchas letras, números, cosas que poníamos antes, ¿no? Pero bueno, esto era antes, nada que ver con la realidad ahora mismo. Los niños sentados, con una maquinista, una persona que se encargaba de pasar la lista, de no sé qué, de poner... Bueno, muy rutinario. Sí, muy rutinario, ¿no? Entonces, como veis ahora, por ejemplo, luego hicimos, pues en vez de quitar un almacén, pues pusimos un vestuario donde los niños tienen sus chaquetas, sus zapatillas de casa, quien quiera poner y estar más cómodo en la escuela y hacer como un poquito más familiar, ¿no? Cada uno tiene ahí sus cosas y, bueno, y por ejemplo, la entrada también. Tenemos la entrada de la escuela, pues bueno, pues con colores neutros, agradables, para bueno, al final los espacios nos tienen que transmitir tranquilidad o un ambiente agradable, ¿no? Igual antes poníamos mucho estímulo, mucha excitación, muchos colores, tal, y ahora bueno, eso hemos cambiado un poquito, pues en que sea más neutro todo. Alaís, ¿te acuerdas cuando han venido otras escuelas pequeñas sí, a visitarnos y nuestro centro? Y cuando entraron nos dijeron que parecía la entrada de un fisioterapeuta. Sí, de un masajista. Sí. ¿No? Un poco, sí, un poco bueno, demasiado clarito. Sí, entonces, bueno, no es la típica entrada de una escuela, vamos, o sea, diferente. Vale. Entonces, luego teníamos aquí, bueno, tenemos le llamamos Topagune, que es un punto de encuentro y, bueno, es el espacio que se utiliza como referencia de reunión del grupo, ¿no? Y se tiene la opción de relatar lo que cada uno siente o desea en ese momento, lo que ha ocurrido en casa, lo que han desayunado, lo que cada uno lo que quiera contar. Entonces, a este momento nosotros le denominamos momento útero. A poder ser, no alargamos más de 15 o 20 minutos y lo hacemos 2 o 3 veces al día. También nos juntamos aquí a la mañana a las 10 más o menos para presentar los ecosistemas, planificar un poquito el día. Según qué educador esté ese día, se abre un ecosistema o se abre otro. Entonces, pues hoy es martes, pues el martes quién está tal y cual. Pues entonces abrimos, pues Bizipen en Gela, Historia en Gela o Pensateca. Ya los niños ya suelen controlar más o menos qué día es y qué se abren, ¿no? Vale, luego tenemos, llamamos ecosistemas, que teníamos Bizipen en Gela, por ejemplo, en Bizipen en Gela, aquí donde veis, tenemos el simbólico, ¿no? Entonces los niños y niñas tienen la oportunidad de crear juegos de roles, interactúan de forma natural y recrean sus experiencias y vivencias. Por ejemplo, como hemos dicho antes, como ha comentado Eruki, los ecosistemas no son inamovibles, es decir, según el momento del niño,
pues puede ir variando, cambiando según el interés. Por ejemplo, en lo que nos ha pasado la semana pasada, bueno, pues vimos a un niño que en otro ecosistema pues estaba haciendo como una lista, ponía 4 o 5 nombres de niños, hacía una raya, otros 4 o 5 y le preguntamos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Y dice, no, estoy haciendo la lista de la vacuna. ¿Cómo lista? ¿Y a mí cuándo me toca? Le dije, y me dice, bueno, a ti el lunes. Y efectivamente, el mío estaba ya estaba puesto el lunes. Entonces nos dimos cuenta, pues bueno, pues es el momento igual, la vacuna, COVID, mascarilla, pues es el momento y pues entonces lo que hemos hecho es quitar el simbólico, quitar los disfraces y hemos hecho una consulta de médico. Entonces con esto quiero decir que los espacios no son inamovibles, según los intereses vamos variando, ¿vale? Entonces luego tenemos otro ecosistema de ciencia. Este ecosistema, bueno, microecosistema le llamamos porque está dentro de Visipen Enguela, ¿no? Lo tenemos dentro y fuera del aula. ¿Por qué? Bueno, dentro disponen de un tipo de herramientas. Sí. Parcato, para situaros. Nos queda mucho tiempo y sé que, sé que os quedan muchas diapositivas. Sí, si vamos a hacer súper rápido. Eso, ¿vale? Pero venga. Vale, es que recasco. Sí, ya me doy cuenta. Sí. Bueno, entonces, este ecosistema lo tenemos dentro y fuera del aula. Dentro disponen de un tipo de herramientas para la indagación y experimentación y de materiales más estructurados para la realización de actividades más concretas y guiadas. Pero luego fuera también tenemos, pues los niños juegan con palos, piedras, hojas, frutos, con el tipo de juegos que se puede crear a partir de este material, pues favorecen la creatividad, la cooperación, la reducción de conflictos, etcétera. También fuera tenemos el circuito del agua, como veis, ¿no? Le llamamos Plistiplasta. Está dotado de un circuito de agua y material para poder indagar, observar, hacer hipótesis, etc. Aquí cada niño tiene su ropa de agua para pues, que se pueda mojar, vamos. Luego tenemos Historia Enguela y aquí hay muchos microsistemas. Bueno, hay 3 microecosistemas también. Entonces aquí pues tenemos construcciones, arte, Basenbein, bueno, más o menos construcciones, pues cada uno sale del arquitecto que lleva dentro, ¿no? Ya sabemos todos, bueno, utilizando diferentes materiales y recreando diferentes entornos, pues se pueden hacer zoológicos, puentes, ciudades, etcétera. Luego tenemos arte. Este ecosistema ayuda a los niños a conectar con su mundo interior o exterior. Es un espacio propicio para estimular desarrollo personal y colectivo, ¿vale? A veces se les pone un modelo a seguir de lo que ellos pueden para tener ideas o provocaciones para seguir, ¿no? Bueno, luego tenemos Basenbein, que sería el espacio de preescritura y prelectura. Este rincón está dotado de una biblioteca con diferentes tipos de libros, información, revistas, cuentos, catálogos, con tarjetas con sus nombres de diferentes tipos de letras, como tipos de letras de imprenta. Entonces, pues para aquí cogen, copian, miran. Vale, luego la clase no está decorada con letras, números por todas las paredes y todo eso, ¿no? Ellos empiezan ya a interesarse, pedir, preguntan, pero no está... Vale, entonces luego todos los días reservamos un momento para leerles un cuento o una adivinanza, un trabalenguas, algo así. Luego tenemos otro microsistema que se llama Pensateca y este espacio está reservado para trabajar las matemáticas. Entonces, mediante estos retos los niños desarrollan lógica, visión espacial, la habilidad de resolver los problemas que se les plantean, la capacidad de mantener la atención. Vale, luego por otra parte tenemos Movimui, que sería un aula de psicomotricidad, como se ha hecho toda la vida. Y luego tenemos la cocina. Y la cocina, bueno, como hemos comentado anteriormente, aquí no está justo el espacio, también tenemos espacio exterior, que sería el patio. Es que estoy haciendo todo, está dividido en 4 zonas diferentes, ¿no? El espacio exterior. Entonces, tenemos espacio de los sentidos, los columpios, zona de equilibrio y frontón cubierto. Entonces, bueno, el espacio exterior y la climatología, pues en esta escuela no están reñidas. ¿Por qué? Porque aunque haya tiempo malo, que muchas veces en nuestra zona hace un tiempo horroroso, pues los niños tienen chubasqueros, chaquetas, botas, pantalones de agua para hacer frente a las condiciones atmosféricas. Vale. Luego la cocina. La cocina, como hemos comentado anteriormente, usamos toda la escuela, a poder ser toda la escuela. Entonces aquí hemos solido crear el taller de la cocina, donde manipulamos los alimentos, empezando desde empezando desde la siembra de semillas en el invernadero, recogida de cosillas en nuestro huerto, la elaboración de la comida al plato, viendo así todo el proceso. Vale, entonces, bueno, pues más que nada, pues eso. Luego pues la naturaleza, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en un entorno rural, las posibilidades de salir al exterior son muchas y este año más que nunca, pues sí que salimos fuera.
Entonces, por lo que muchas actividades que anteriormente se hacían dentro de la escuela, ahora mismo pues estamos trasladando a la calle, ¿no? Bueno, ya nos quedan solo dos diapositivas. Nada. Es que no queríamos dejar sin comentar que en el comedor también el proyecto lo hemos trasladado también al comedor, es decir, que no hemos dejado el comedor aparte, porque al final forma parte también de la escuela, ¿no? Y entonces, el primer año, pero el segundo año ya informamos y formamos a las monitoras del comedor un poco para trasladar, ¿no?, ese movimiento autónomo que hacíamos en las aulas al comedor. Entonces, pues decidimos pues, que los niños se iban a servir de ellos la cantidad de comida que ellos veían adecuada en ese momento. Al principio, ya saben, ¿no? O sea, llenar, vaciar, o sea, llenaban el plato hasta arriba, claro, pero no terminaban. Entonces ellos iban autorregulando y se daban cuenta que todo lo que se servía no podían comer. Entonces ya ellos ya controlaban según el hambre que tenían en ese momento o a los gustos, se llenaban más o menos. Y como vemos aquí abajo también, pues cada uno se servía el agua cuando tiene sed y luego eso, tenían que dejar un poco curiosa la mesa, ¿no? Cada uno se sienta también con quien quieran ellos. Eso es, en no vez tiene un asiento asignado, sino que elige cada uno. Eso es, como en las cuadrillas, ¿no? Cuando vamos nosotros de comida o cena, pues nos vamos a sentarnos con el que más afinidad tenemos. Y ahí también nos dimos cuenta que se veían muchas cosas, ¿no? Había siempre alguno que se quedaba pues colgado, entonces ya tú ya sabías por dónde tenía que ir tu actuación o tu intervención, ¿no? Y para terminar, pues la comunidad escolar. Aquí he puesto un fito por si no lo veis bien, pues con los padres, pues el contacto es muy directo. 35 niños, pues todos los días, al final el contacto es bueno, directísimo. Y pues las familias están súper involucradas. Aquí vemos al grupo de jubilados de Barrangelua, pues que el día de Santo Tomás vinieron a hacer talo con chorizo, los abuelos, tíos, bueno, familiares y no familiares, ¿no? Al final, esta chica pues es argentina y vino a vivir a Ibarranguelu y ella hizo Bellas Artes, pues nos vino con el bustiña, con la arcilla, pues a hacer figuras. Aquí es la tía de unos alumnos con el loro. Entonces, lo que sí pretendemos es que la comunidad también entre en la escuela, ¿no? Así como la escuela también sale a la comunidad en los eventos que se suelen organizar. Entonces, hemos visto que es muy importante pues, las familias, la participación es muy activa, muy activa en este centro y estamos pues eso, encantados de eso, ¿no? Porque cada vez que necesitas algo o proponemos algo, pues siempre están dispuestos a ayudar.